Siempre es bonito reunirnos como familia para escuchar y aprender de Dios. Hoy arrancamos temporada y esto es emocionante porque siempre me imagino compartiendo y diciendo, ¿y qué están haciendo allá? ¿Qué hacen en esa iglesia? Cuando les pregunten qué hacemos acá, ustedes van a poder decir, uy, estamos estudiando Efesios. Vamos a estudiar Efesios y estamos estudiando la Biblia. Entonces vamos a ir a través de este libro de Efesios para estudiar el plan de Dios para nosotros. Cuando pensaba en el plan de Dios para nosotros, tal vez, pues no sé, vengan muchas cosas a nuestra mente. En particular, me gustaba la idea de estas personas que han cumplido el plan de Dios, que se han mantenido y caminan en el plan de Dios. Una imagen que tengo es esa del Salmo 1, donde dice, es como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Esta es la imagen que tengo yo de una persona que camina en el plan de Dios. En el plan de Dios son todas estas palabras, todas estas personas que siguieron las palabras de Jesús. Si están cansados y cargados, vengan a mí y yo los haré descansar. Caminar en el plan de Dios es tener esa oportunidad de que alguien me ayude a cargar con lo que me es tan pesado y tan difícil en mi vida. Queremos caminar en el plan de Dios, pero también está la imagen de que caminar en el plan de Dios es como algo, no sé, como aburrido, pero precisamente en el plan de Dios es donde está el verdadero gozo. Dios fue el que inventó el placer, entonces el plan de Dios tal vez no cumpla con la imagen que nosotros tenemos o nos hemos hecho del plan de Dios, pero sí con la que Dios tenía para nosotros, que es muy buena y espectacular. ¿Qué hicimos con este estudio? Bueno, realmente nosotros no dijimos, bueno, vamos a hablar del plan de Dios, así que vamos a ver qué dice Efesios acerca del plan de Dios. Sino que la carta de Efesios habla del plan de Dios. Por eso, el contexto histórico de Efesios nos habla de por qué se escribió esta epístola. ¿Por qué se escribió la epístola de Efesios? Bueno, se llama así porque Pablo escribe una carta a una ciudad, a una iglesia que está en una ciudad que se llama Éfeso. Esta ciudad tiene algo histórico súper chévere porque tenía una de las 7 maravillas del mundo antiguo. O sea, era algo increíble. O sea, así como las pirámides de Egipto tenían un templo, pero no era para adorar a Dios. Era para adorar a la diosa Artemisa. Los romanos la llamaban la diosa Diana. Tenían también una calle que era muy famosa porque hicieron una calle de mármol gigantesca desde la entrada hasta los lugares de comercio, y entonces esa calle era de muchísimo comercio y ahí llegaban los barcos más grandes de la época. Entonces vaya imaginándose qué tipo de ciudad era. Hacían peregrinaciones grandísimas para acercarse a ese templo, a adorar a esa diosa. Había más de 50 dioses y el comercio se movía alrededor de la venta de estatuillas de la diosa Diana y de otros dioses que tenían como un dios para todo. Entonces la carta está escrita en un contexto donde Pablo les dice, es como fácil para la gente que está ahí que se desvíe, es fácil que no entiendan el propósito, porque la gente no se molestaba porque tú tuvieras un dios u otro. Todos tenían su propio dios y cada quien adoraba a lo suyo, y a la gente le parecía normal tener como propósito de vida cualquier cosa. Cualquier dirección, cualquier filosofía podría ser parte del propósito de su vida. Pero ¿cuál era el plan? ¿Cuál era el plan? Pensando en el plan, es que arranca esta temporada. Esta sería como la introducción. ¿Por qué se escribe esta carta? Porque Pablo quiere hablarle a cada uno acerca del plan. Si nosotros estudiamos Efesios, vamos a tener la oportunidad de ir caminando en pro de entender el plan de Dios para mí, porque eso es lo que hace Efesios. Pablo explica en Efesios, así van a poder tener el plan de Dios para su vida. Así que ya no les doy más la introducción a ese contexto histórico de Efesios, pero vámonos de una vez con el capítulo. Nuestro episodio número 1 se llama Made in Jesús. Bueno, algunos, ¿cómo lo dirían en inglés? Made in Jesus. Hechos en Jesús. ¿Cuál será? Cuando pensaba en ser hecho para algo, pensaba que es difícil utilizar algo, un instrumento de manera incorrecta, una máquina de manera incorrecta, ¿no? Utilizar una lavadora para licuar el jugo, o utilizar una licuadora
para lavar la ropa, pues no va a funcionar mucho. Se necesita utilizar los instrumentos de la manera correcta. Si no, van a sufrir un daño. ¿Qué le sucedería entonces a la licuadora o a mi ropa? No quedaría muy limpia, ¿cierto? Si nosotros no sabemos la razón por la cual estamos hechos, no podríamos relacionarnos, vivir y tener un propósito. Y esto es lo que nos dice, ¿cuál debería ser entonces o cuál creemos que es el propósito o el plan de Dios para nosotros? El plan de Dios para nosotros podría tener una imagen, como les decía al principio, tal vez distorsionada, pero yo quiero que observemos qué dice la Biblia con respecto a ese plan para ti, sobre todo aquí en Efesios. Dice lo siguiente: el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Desde un principio, el propósito de Dios para nuestra vida era que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Si alguna vez te has sentido incómodo con el propósito que tú estás llevando, muy seguramente es que no entiendes que el lugar donde tú te sientes pleno es cuando le das gloria y alabanza a Dios. Por eso, a la respuesta de cuál debería ser el propósito de la vida de nosotros como hombres, la Escritura dice lo siguiente: es una vida por Él y para Él. A esa pregunta, vamos a desarrollar esta charla con 4 preguntas. La primera era: ¿cuál era el propósito de Dios para tu vida? Y es adorarlo, y es servirle, y en otras palabras sería una vida por Él y para Él. Esto es lo que Dios quiere. En ese camino es donde tú te encuentras tranquilidad, en ese lugar es donde tú encuentras dirección, en ese lugar es donde realmente encuentras paz. Si estás luchando por algo y tu vida te angustia, si observas el futuro y al verlo hay un poquito de incertidumbre, es porque tal vez no estemos caminando en ese propósito. Pero en el plan de Dios, que es vivir por Él y para Él, es donde tú realmente sientes que, oye, yo realmente nací para esto. Oye, como que fluyen las cosas. Yo nací para amarlo y para adorarlo. Esa es la primera, cosa que empieza a mostrarnos Efesios desde los primeros capítulos. El plan de Dios. ¿Qué motivó ese plan, no? Siguiente pregunta, pregunta número 2. ¿Qué motivaría ese plan? El plan de Dios, como lo leímos en el versículo pasado, era escogerme. Quería escoger a Pacho, quería escoger a Gema, quería escoger a Irlén. Era escogerlo para hacerlo suyo. ¿Pero qué lo motivó? Y es muy curioso porque en ocasiones pensamos que nosotros somos esa razón o ese motivo. Yo creo que lo motivé yo. Dios decide amarme. ¿Por qué? Porque pensamos acaso que nosotros motivamos ese amor. ¿Qué tal donde yo, pensando en esto, me imaginaba las relaciones entre esposos, ¿no? Si el esposo le preguntara a la esposa, ¿tú por qué me amas? La esposa tal vez podría decir, me gusta, no sé, tu manera de ser, eres espontáneo. Y si viniera alguien más espontáneo, me gusta porque eres muy tierno. Y si llegara alguien más tierno, ¿cuál es el propósito o la razón del por qué el esposo ama? Me gustaría que fuera porque la persona lo decidió así, en independencia a que haya algo en la otra persona que pueda limitar dicho amor. ¿Qué quiero decir con esto? Que el propósito del amor de Dios no está puesto sobre mí. Para poderlo, masticar con más claridad, leamos un versículo que está en Efesios. ¿Qué motivó este plan? Toda alabanza sea a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo, incluso antes de haber hecho el mundo. Antes de haber hecho el mundo, Dios ya nos había escogido. Y esto es interesante porque yo no había podido haber hecho algo bueno o malo para que Él decidiera escogerme o amarme. Lo que Él decidió, lo hizo antes de que yo siquiera existiera. La razón por la que Él me elige y Él quiere estar conmigo, nace en Él, no en mí. Esto es interesante porque
Cuando yo de alguna manera creo que la razón del amor de Dios soy yo, pues yo me siento limitado, sobre todo cuando no correspondo a ese amor. Y ese día que yo hago algo que está mal, yo digo, ay, Él no me ama. Cuando veo que espero que Él esté ahí y yo fallo, yo digo, Él ya no va a estar ahí. Pero eso no es así. Porque la razón del amor de Él era su misma naturaleza. Mire lo que sigue diciendo el versículo. Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos. En otras partes de la Biblia dice que inclusive antes de que nosotros pudiéramos hacer algo bueno, cuando estábamos sumergidos en lo más profundo de nuestros pecados, Él nos toma. No depende de mí, depende de que Él quiere amarme. Como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Qué motivó su plan? ¿Qué motivó su plan? Yo creo que miremoslo en la pantalla. ¿Qué motivó su plan? Él. Él es el motivo. Él es el motivo de su plan. O sea, su naturaleza de amor. Tú no eres el que motivó el plan de que te escogiera. Él no te escogió por lo bueno que te portaras. Él te escogió porque en su naturaleza Él es amor. Y ahí Él decide descargar sobre ti su amor y escogerte. Y ahora sí te extraña, te busca y quiere estar contigo. Pero Él no era que no pudiera vivir sin ti. Y esto es precisamente lo que es importante entender. Porque en los momentos que nos frustramos porque sentimos que no correspondemos al amor de Dios. Pero la verdad es que nadie puede corresponder de manera correcta al amor de Dios. Por eso Él mismo provee su amor. De esta manera yo entiendo que lo que motivó el verdadero plan de Dios nace en Él. Y esto es Efesios. Efesios está diciendo, quiero que te centres en mí y no en ti. Tercera pregunta. ¿Qué medios existen para cumplir ese plan? ¿Qué medios creen ustedes que existen para cumplir ese plan? Pensaba en lo que ocurría en la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso había muchos planes porque tenía muchos dioses. Inclusive acá uno podría buscar diferentes religiones, iglesias, filosofías para cumplir el plan. Algunas personas dicen, yo incluyo a Jesús en mi plan. Pero también escuchaba por ahí a Gandhi, yo incluyo a Jesús en mi plan. Mahatma Gandhi incluyó a Jesús en su plan. Pero existen muchos caminos, existen muchas formas de cumplir ese plan. Pablo armó una revolución allá en Éfeso. Cuando él llegó a predicar, él les dijo que esos dioses que ellos estaban haciendo no eran verdaderos y que el único camino era Jesús. Imagínense, una ciudad que se movía en torno a esos orfebres, a esas personas que fabricaban ídolos y vendían a todo el mundo esos ídolos para que la gente lo adoraba, pues se les acabó el negocio. Y en Hechos relata cómo esas personas se pusieron bravas y cogieron a un grupo de cristianos que vivían en Éfeso y los iban a linchar, porque ellos dijeron que no había un Dios aparte de Cristo. Jesucristo tiene algo y es que Él es particular. Y yo debo entender que Él es el único y el único camino. Y tal vez yo pueda estar intentando buscar muchos caminos. Vamos a leer unos versículos. Sigue diciendo en Efesios, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre. ¿De quién? De su Hijo. Y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo. Con respecto a quién, mire tan chévere, ahí está subrayado para que empecemos a darnos cuenta que esa voluntad y ese plan no se puede cumplir de otra forma, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también en la tierra. Es más,
dado a que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano para hacer que todas estas cosas resulten de acuerdo a su ¿qué? A su plan. No existe otra forma. Solamente es Cristo. Así que si de alguna manera estás cumpliendo un plan y en tu plan no está Cristo, ese plan no es el cumplimiento del plan de Dios, es otro plan. Pero el verdadero cumplimiento es que yo entienda que no existen muchos medios, no existen muchos caminos. Algunas denominaciones dicen, amen a Dios, ay qué bonito, amen a Dios. Pero no se puede amar a Dios sin Cristo. Porque la manera de llegar al Padre es a través del Hijo. Por eso el Hijo dice esto en 1 Timoteo 2:5, esto lo explica Pablo. Solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo hombre. Así que piensa en esta ciudad de Éfeso, donde cualquiera quería ponerse en paz con Dios a través de sus propios rituales. Levantándose en la mañana, tal vez haciendo una oración, orando al final del día, pero sin tener en cuenta a Cristo. Cristo es el único medio. No hay otro lugar a donde tú debas buscar, porque el plan de Dios puso a Jesucristo sobre todas las cosas, para que a través de Jesucristo tú pudieras cumplir el plan de Dios para tu vida. Última pregunta. ¿Puedo cumplir ese plan? ¿Puedo cumplir ese plan? Una de las cosas que hace parte de ese plan es que Dios quiere que yo sea para la alabanza y la gloria de Él. Que yo viva una vida pura y santificada. Que yo viva una vida limpia. ¿Podría yo cumplir ese plan de vivir una vida limpia y entregada a Él? Creo que mi identidad es algo que necesito tener supremamente claro, porque Pablo da ese énfasis en la carta de Efesios. Tal vez vivo preso del pecado. El pecado es algo con lo que yo siento que tengo que cargar siempre. Y siento que tengo que llevar esa carga. Pero cuando Cristo vino para hacer de mí una nueva persona. Leamos unos versículos. ¿Será que puedo cumplir el plan? ¿Tengo la capacidad de cumplir ese plan? El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, ahora sí nosotros, los que no somos judíos, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Con respecto a esta identidad, a veces parece como si nosotros viviéramos como víctimas del pecado. Así que es como si Dios no me hubiera dado lo que Él me dio. Lo que Él hizo con nosotros cuando creemos es darme una nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza que habita en las personas que le han entregado su vida a Cristo tiene un poder que no proviene de ti. Ese poder que viene es del Espíritu Santo y es el que te da el poder para cumplir el plan. Es triste como la sociedad, el mundo y las iglesias me han hecho creer que yo soy simplemente una persona rota. Y mi mente y mi corazón piensa que algo está roto. Pero cuando yo acepto a Cristo, Él coge eso roto y hace algo nuevo. Quita eso roto y pone en mí una nueva naturaleza. Ya no estás roto. Qué hermoso, tú ya no estás roto, ya no debes pensar de sí mismo como alguien que está limitado y cohibido a comportarse como la sociedad dice que debes comportarte. No, es que yo sé que tengo que cargar con este lastre del pecado. ¿Sabe lo que hace el Espíritu de Dios? Te da la oportunidad de cortar con el lastre del pecado. Lo que hace el Espíritu de Dios es darte la oportunidad de tener una nueva identidad. Si tú sabes que ya no estás roto, puedes comportarte con respecto a esa nueva identidad. Tal vez hay personas que se sienten atrapadas por el pecado. Dicen, pero es que yo lo intento. Intento vivir una vida limpia de acuerdo al plan de Dios. Pero sin tener una nueva naturaleza no puedes. Y esta es una invitación súper genial porque entonces hoy es el momento de que tú le digas a Cristo, yo quiero tener una nueva naturaleza.
Quiero tener tu espíritu en mí. ¿Qué dice Corintios? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Las cosas viejas se acabaron. Dios ha hecho de ti una nueva creación. Entonces ya no vivas sujeto a una identidad como si por dentro estuvieras roto. Ciertamente no podrías hacer algo por tu propia cuenta. Esto sí es claro. O sea, si te sientes así es porque tu esperanza está puesta sobre lo bien que te podrías comportar tú. Entonces tú dices, no, es que yo estoy roto. ¿Por qué? Porque miras tus pensamientos y ves tus actos. Entonces dices, estoy roto. Pero no te das cuenta que Dios te dio una nueva naturaleza. Tú no estás roto. Lo que tienes que cambiar es tus pensamientos y tus actos. Pero lo que está dentro ya es nuevo. Lo que está dentro ya Dios lo transformó y tiene el poder para cumplir el plan de Dios. O sea, puedes vivir una vida limpia y libre. Y si sientes que no puedes cumplirla, porque no le has entregado tu vida a Cristo, es porque no se puede cumplir sin el Espíritu de Dios dentro de ti. Así que, como conclusión, quisiera que pensáramos en esta pregunta. ¿Vives de acuerdo a tu identidad? Qué bonito lo que la carta de Efesios nos habla acerca del Espíritu de Dios. ¿Vives de acuerdo a tu identidad? ¿Te sientes así? ¿Te comportas así? El plan de Dios para tu vida es que tú puedas llevar esa identidad a todas las áreas de tu vida. ¿Cómo te imaginas el plan de Dios? No, yo no voy a dedicarme a ser un monje en un lugar apartado. No, en mi casa, vivir lo que Dios quiere para mi vida. Tener a Jesucristo como primero. En mi empresa, poner a Jesucristo como lo más importante. Con mis amigos, lo que me interesa es que los demás conozcan el plan de Dios para ellos. Entonces, cuando me reúno con ellos, en mi mente está alineada con el plan. No es que yo deje de hacer las cosas que yo hago, que yo deje de reunirme con mis amigos y que me vuelva un religioso legalista. Todo lo contrario, que yo les empiece a dar esa esperanza de que ellos pueden vivir rompiendo con el pecado, viviendo una vida de acuerdo al plan de Dios, donde la restauración está ahí, donde la felicidad está ahí, donde la angustia se acaba porque llega el Espíritu de Dios, no porque llega mi fortaleza, donde los problemas se resuelven, no porque yo soy fuerte, sino porque el Espíritu de Dios es fuerte, porque Jesús me da la oportunidad de cumplir el plan, no porque yo tenga mucha capacidad de vivir una vida entregada, sino porque ya no estás roto si ya creíste en Cristo. Una nueva naturaleza te da el poder de vivir esa vida entregada. Y cuando tú vives de acuerdo a esa nueva identidad, tú puedes cumplir el plan de Dios para tu vida. Yo quiero que, para finalizar, hiciéramos una oración. Pensando en todas estas cosas que pueden estar ocurriendo en nuestras vidas en este momento. ¿Hay algún familiar enfermo? Yo sé que hay algo que puede obrar conforme a ese plan. Siento que no estoy cumpliendo el plan de Dios en mi universidad, en el lugar donde estoy, en el colegio, en mi casa, en mi familia, con mi esposa. Pedirle a Dios que resuelva eso en mi vida, entendiendo que yo ya soy una nueva persona si le entregué mi vida a Cristo. Y si no le he entregado mi vida a Cristo, pues qué esperanzador es esta oportunidad de decirle a Dios, quiero entregarte todo mi corazón porque quiero y entiendo que el plan tuyo es vivir por ti y para ti. El único lugar donde ustedes se van a sentir que, van a sentir eso, realmente se van a sentir así. Oye, yo como que nací para esto, para eso Dios te creó. Entonces, hablemos con nuestro Señor Jesús. Señor, hoy nos presentamos delante de ti en oración. Y ponemos delante tuyo todo lo que sucede en nuestras vidas. Todas las veces que nosotros hemos pecado, hemos fallado, no hemos caminado de acuerdo a tu plan, nos ha lastimado muchísimo, pero como familia queremos que tú nos restaures, que tú nos cambies, que tú nos sanes. Tal vez no me veo a mí mismo como una persona arreglada, sino como una persona rota. Pero tú dime, Señor Jesús, ¿qué puedes hacer en mí?
Dime tú, Señor Jesús, ¿qué podrías hacer conmigo? Mi corazón está delante tuyo. Te entrego mi vida. Quiero vivir por ti y para ti en ese plan que tú hablaste en tu palabra, que tú le mostraste a Pablo. Quiero vivir por ti y para ti. Y quiero que me des una nueva naturaleza. Y si ya la tengo, quiero entender qué poder tiene ese Espíritu de Dios que habita en mí. Permíteme entender que yo puedo vivir conforme al plan. Permíteme entender que no hay otro lugar en el cual yo me sienta pleno, sino cumpliendo tu voluntad, adorándote. Permíteme entender que no hay otro lugar en el cual yo deba estar, sino entregando mi vida a ti, en una vida de entrega, en mi casa, en mi trabajo, en el lugar de estudio, con mis amigos. Mi vida será para ti y la viviré por ti y para ti. Te doy gracias, te entrego mi corazón, Señor Jesús. Te pertenece porque tú me creaste. Fui hecho conforme a un propósito. Quiero ser ese Made in Jesús. Quiero ser hecho en Jesús. Quiero ser hecho nuevo para vivir conforme a ese poder que habita en ti. Te doy muchísimas gracias por ese gran amor. Amén y amén.